correo estaba mal, de hecho le mandé correo, pero siguen sin llegarme sus correos. Yo ya lo modifiqué, nada más que no sé si a usted vamos a ver aquí. ¿Usted cómo se llama? Montiel. Jessy García Katia. ¿Cómo, perdón? Andriasi García Katia. ¿Ese es su correo? No, ese es mi nombre. Mi correo está como Katy.andrias. Katy, Katy-ángel. Ese es el que está mal. Y le mandé el que está bien. A ver, vamos a borrarlo. Ya lo borré. Ahora vamos a agregarlo. ¿Cuál es este? Te lo escribo en el chat para que solo lo copies, ¿vale? A ver. Listo, ya se lo escribí en el chat. No, porque ya empezó mi clase. Te dije no porque ya empezó mi clase. Ya. Ahí está. Ya, entonces, ¿cómo le llega la, la conexión? Porque me comparte el link un compañero. Ah, Sí, pero gracias. a ver, ahorita me va a decir, ahorita que nos conectemos nuevamente, cuando estemos a la mitad de la clase, ahí me va a decir si ya le llegó. Sí, vale, gracias, ingeniero. ¿Vale? Bueno, entonces les hacía el comentario. Yo les mandé una hojita con el afán de que ustedes empecemos a hacer el análisis de las bajadas, el análisis de cargas más que todo. Entonces, eso. Ah, I don't know. Aquí tenemos una. Van apagando. Güey, apaguen su micrófono. Bueno, ya ven la pantalla de Excel. Ya, sí, ¿Sí ven la pantalla? Sí, ya. ¿Sí ven la pantalla? Ok. Bueno, yo les comentaba y les hacía mención que lo recomendable en un proyecto arquitectónico es que nos indiquen los materiales de acabados. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que nosotros podamos tomar en consideración esos materiales que, a pesar de que no son materiales que tienen una función estructural, pero sí tienen un peso a considerar. Entonces es muy conveniente que así se considere para que se respete el proyecto que pretende desarrollar el arquitecto. Pero bueno, cuando eso no se tiene, pues habría que hacerlo nosotros ya en su momento, cuando el arquitecto se preocupe por el cual la estructura pesa
cierto valor, pues empiezan apenas preguntarnos y nos dicen, bueno, ¿qué pesos tú consideraste? Bueno, no, es que yo haya considerado, yo los tomé con un criterio pensando que así lo vas a solucionar o lo vas a considerar. Entonces no somos adivinos, ¿verdad? Nosotros desarrollamos en función de lo que nos especifiquen o no nos plasmen en un plano. Si no lo hay, pues habría que tomarlo en cuenta. Por eso me atreví en hacerlo en esta parte, jóvenes. Nosotros decimos que hacemos un análisis de cargas. De antemano habíamos dicho que el proyecto que estamos nosotros trabajando lo vamos a hacer a través de losa maciza. Si por ahí existe algún otro sistema diferente que no sea la losa maciza, bueno, pues habría también que tomarlo en cuenta con respecto a la carga, no tanto con respecto al peso, no tanto con respecto no al peso, sino al sistema constructivo que se pretende dar en cuanto a otro tipo de solución diferente a la losa maciza. Entonces, vamos a suponer que nuestro sistema que pretendo construir lo voy a hacer a base de una losa maciza y voy a hacer estas consideraciones que yo les estoy haciendo mención. Sin embargo, si ven ustedes los dibujos que les he mandado o las hojas o el archivo que les envíen, se van a percatar ustedes que comúnmente el dibujo como tal manifiesta una imagen que tiene una cierta descripción, del cual tendría que ser de manera específica para el proyecto que pretendemos considerar. Si no tenemos esa consideración, insisto, en el proyecto arquitectónico, pues tal vez no sea ese la representación del esquema. Entonces, si nosotros vemos este esquema que tengo, pues en principio nos dice que tenemos una losa maciza de concreto reforzado de 11 centímetros. Bueno, aún no sabemos si sean 11 centímetros, probablemente no sea conveniente marcarle los grosores principalmente a la losa, que es el material o es el elemento que nosotros vamos a definir en la medida que vayamos considerando todas esas cargas que deban de tomarse para el diseño del proyecto. Entonces, insisto, habría que adecuarla quitándole tal vez los 11 centímetros nomás de losa maciza de concreto reforzado. Y ya cuando querramos nosotros saber qué grosor o qué dimensión, pues ya lo tenemos acá, jóvenes. Ya no tenemos ese problema. ¿Por qué? Porque acá sí me lo está dando como valor. ¿Están de acuerdo? Entonces, para que no se vaya con la idea de que el valor de las cargas que resulten correspondan a su espesor, bueno, pues que nos es conveniente, pues quitarle el espesor y dejarlo que sea indicando solamente la losa maciza. Por otro lado, también tenemos un relleno que pudiera ser que el relleno lo estemos considerando en aquellas zonas de baños donde pretendemos ocultar las instalaciones por medio de un relleno. Si en algún momento alguien no desea hacerlo y lo quiere hacer por debajo de la losa, bueno, pues entonces habría que tomar en cuenta aquí a lo mejor un plafón y así sucesivamente. Nosotros, insisto, no tenemos el proyecto como tal como para poder saber si lo que estoy proponiendo corresponde a la solución que tiene pensado el proyectista o el arquitecto, pero yo voy a contemplar un cierto peso por el cual para que coincida incluso el dibujo, les comento, tenemos que modificar este grosor y no sabemos si a lo largo del proyecto ese grosor que estoy pensando sea el que me vaya a resultar o el que yo necesite. Entonces, pues dejarlo en el caso del esquema
sin ese valor, para que no nos comprometamos y que a la hora de ver la memoria diga que tiene 11 centímetros cuando en realidad tal vez resultó al final 15 centímetros. Entonces, modifiquen el esquema, ¿no, jóvenes? ¿Está claro? Sí. Ok, entonces ahora voy a seguir, voy a continuar con mi carga. Yo voy a tener en una losa de un sistema constructivo de losa macesa, en aquellas zonas donde tengo zona de baños, pues tengo un relleno. Estoy suponiendo que con 8 centímetros me pueda ser conveniente ese relleno, o probablemente no lo sea, porque ¿cuánto tiene una de 4 pulgadas? 4 por 2, pues tendría que ser 10, a lo mejor no la libramos con 8, tendríamos que pensar en unos 11 centímetros, ¿verdad? Punto 11, perdón. Ese es lo que nos estaría pesando para un relleno, pensando que vayamos a hacer instalaciones de 4 pulgadas, pero si no estamos pensando en hacer instalaciones de 4 pulgadas y pensemos en instalaciones de 2 pulgadas, tal vez los 8 centímetros son más que suficientes. ¿Están de acuerdo? Entonces es una cuestión, insisto, aquí habría que, a lo mejor el arquitecto nos dice, ¿sabes qué? No lo tomes en cuenta el peso de este relleno, porque yo pretendo colar la losa al mismo nivel y poner mis instalaciones en la parte inferior. Entonces ya es una cuestión de criterio. Sin embargo, pues hay que tomar en cuenta estos valores de peso. Es un estimado y queremos suponer que así lo tiene contemplado el arquitecto. El que nosotros tenemos que responsabilizarnos es en cuanto al elemento estructural que vendría siendo en este caso la losa. Los otros elementos, pues es una solución para que en un determinado momento yo pueda tener en mi sistema de piso el acabado que al final tendría que estar considerando en peso para ese tablero, para esos tableros que llegue yo a tener en zona de baños. Entonces ese valor que yo estoy pensando con un espesor de 12, el que le dé 12 centímetros de espesor, alguien me va a preguntar, bueno, ¿y por qué 12? ¿Por qué no 10? ¿Por qué no 6? ¿Por qué no 20? ¿Por qué no 15? Bueno, pues insisto, estamos nosotros predimensionando y estamos dándole un valor. Si nosotros le ponemos aquí por lógica 10 centímetros, pues esto nos va a cambiar y nos va a tener un peso diferente. ¿Por qué me Si estás le viendo? ponemos 15 centímetros, pues igual, ¿verdad? Entonces, vamos a iniciar en función del claro que tenemos, pensando que sea un claro de 4 en adelante. De 4 en adelante ya mi espesor ya no me es suficiente con 10, sino que ya me está pidiendo prácticamente 12 centímetros, cuando anteriormente estos espesores eran suficientes con esa dimensión. ¿Por qué? Porque hoy en día ya la norma o el reglamento me pide que verifique la flecha a corto y a largo plazo. Entonces, vemos algunos elementos que cuando tienden a deformarse más allá de lo que nos permite el reglamento, la norma, pues se genera una inseguridad al ver un elemento deformado, y más si lo vemos agrietado. Entonces, para que eso no suceda, pues hay que darle o hay que proporcionarle un espesor que nos dé la suficiente rigidez y resistencia para que eso no suceda. Pero insisto, hoy en día no lo podría, no lo sé, porque estoy tratando de determinar ciertas cargas que queremos que actúen en la estructura en sí, ¿verdad? Entonces, sin embargo, sí tenemos sí debemos saber el peso específico de estos materiales. El peso específico de material en el caso de una losa maciza reforzada nos dice que oscila entre 2.2 en cuestión de carga muerta, de concreto reforzado, perdón, a 2.4. Entonces, yo estoy poniéndole 2.4.
En el caso del relleno de Tezontle me dice que el valor de la carga oscila entre 1200, con esto que trae. En el caso de la carga me dice Tezontle seco, Tezontle saturado, 115 a 155, entonces yo estoy tomando el de 155. Y luego nos vamos a la parte de Pegazulejo. En el caso del Pegazulejo, pensemos que es como una especie de mortero. Ese mortero para nosotros, aquí por ser pasta de azulejo, nos dice que está entre 25 a 35. Mortero de cemento y arena entre 1.90 y 2.10. Entonces vamos a cambiarle aquí 2.10. 2100. Y luego la loseta, pues más o menos está pesando como 40 kilos por metro cuadrado. Y luego el falso plafón, pues pensemos otros 40. Esto nos da un total de 502.50 kilos por metro cuadrado. Pero también me dice que si nosotros vamos a construir nuestra losa en sitio, él pide que le considere 20 kilos más. Pero si dentro de ese colado de losa le pensamos meter un mortero, consideremos 20 más. Y esto nos señala aquí en el reglamento. Aquí nos dice peso muerto de la losa de concreto. ¿Quién nos lee esa parte? Yo, profe. Ajá, ¿qué dice? Bueno, dice, el peso muerto calculado de losas de concreto de peso normal coladas en el lugar se incrementará en 0.2 kilonewtons sobre metro cuadrado, es decir, 20 kilogramos sobre metro cuadrado. Cuando sobre una losa colada en el lugar o precolada se coloca una capa de mortero de peso normal, el peso calculado de esta capa se incrementará también en 0.2 kilonewtons sobre metro cuadrado, que es lo mismo a 20 kilogramos sobre metro cuadrado, de manera que el incremento total será de 0.4 kilonewtons sobre metro cuadrado o 40 kilogramos sobre metro cuadrado, tratándose de losas y morteros que posean pesos volumétricos diferentes del normal. Estos valores se modificarán en proporción a los pesos volumétricos. Estos aumentos no se aplicarán cuando el efecto de la carga muerta sea favorable a la estabilidad de la estructura. ¿Qué entiende? ¿Continuó? ¿Qué entiende, joven? No, ya nomás es eso. Ok. ¿Qué entiende? ¿Qué se entiende? ¿O qué entendieron? Pues no sé, ¿verdad? No dependiendo de cómo se construyó. Ahí lo dice, el peso muerto calculado de la losa de concreto de peso normal, colados en el lugar. O sea, ya el hecho de que usted cuele su losa en el lugar donde va a construir su edificio, le dicen que le incremente usted 20 kilos. ¿Verdad? ¿Por qué le está diciendo? Porque seguramente habrá gente que haga que cuele ese elemento, y eso a su vez nos pide que lo contemple como una carga que va a existir a la hora del su colado, y esa carga que va a existir serían 20 kilos por cada metro cuadrado. Y luego posteriormente nos dice que si nosotros le vamos a colocar, una vez que ya hayamos colado, le colocamos un mortero de peso normal, que es un mortero que no es parte del elemento de concreto o la losa, también nos dice que le incrementemos otros 20. De tal forma que el incremento total de ese análisis de carga muerta es de 40.
¿De acuerdo? Ahora, yo les pregunto, si ya estamos haciendo el análisis, estoy haciendo aquí mi análisis, pues efectivamente yo en mi losa maciza tengo mi peso, en mi tesonte tengo igual un peso y probablemente voy a colocarle ahí un firme de mortero. Una vez que coloque mi firme, coloco mi pegazulejo y probablemente ese pegazulejo o ese firme, nomás supongamos que si lo queremos definir desde por fuera, vamos a suponer que aquí quiero tomar y decirle mortero, ¿no? Mortero de relleno, mortero de relleno, tiene uno y bueno, vamos a suponer que le tengo que dar 3 centímetros, ¿no? Si le doy 3 centímetros con un peso de 200, de 2000, perdón, que es lo que pesa un mortero, ahí ya estaría considerándole 60 jóvenes. O sea, quiere decir que son 60 kilos cuando en mi mortero tengo 210. Tengo 210 de en el mortero cemento arena tengo el peso máximo de 1,9 y el peso, digo, de máximo de 2,10 y el peso mínimo de 1,9. Entonces, en función de eso, yo estoy considerando, vamos a considerar el mortero de 2100, el que yo dé 2100. Yo tengo un peso, pensando de 3 centímetros, de 63 kilos por metro cuadrado, ¿no? Ese valor de peso ya no habría que sumarle este. ¿Estás de acuerdo? O es uno o es otro. ¿Sí lo ves? O le consideramos como sobrecarga los 20 o en definitiva le consideramos los 63, que estamos suponiendo que en este caso de mi relleno le dé 3 centímetros, por el cual, para que a su vez yo pueda colocar mi mortero. ¿Por qué? Porque entonces si son 3 centímetros que le estoy dando más los 8, en este caso estaría dándole un espesor entre el mortero y mi relleno de 11, ¿están de acuerdo? Y eso es lo que estaría pesando. ¿Sí? Este es lo que me estaría pesando por metro cuadrado. El único que yo podría variar, claro, si alguien dice no va a llevar relleno, no va a llevar mortero, bueno, quitémosle todo lo que no lleve, para nosotros es mucho más conveniente, porque sabemos de antemano que entre menor peso tengamos, es mucho mejor para nosotros, ¿verdad? Bueno, vamos a suponer que esto que yo estoy considerando, debo de señalar que aquí hay un falso plafón, entonces mencionar que existe un falso plafón y que tiene un peso.
indicar un mortero de relleno, que también tendría que colocarse aquí un mortero de relleno, tendría que ponerse un relleno, y en el caso de la losa, pues dejarlo con una losa maciza. O sea, ¿qué quiero decirles? Que esta representación no sea solamente una representación, sino que coincida con esto. ¿Están de acuerdo? Que coincida con la finalidad de que tengas losa maciza, tengas fleco, roseta, mortero y el plafón. ¿Sí? Y ese sería el precio que vamos a tener para cuando tenga un área donde vayamos a colocar baños. Si nosotros nos enfocamos al proyecto, vamos a enfocar al proyecto, todo ese análisis que yo estoy determinando lo voy a tener solamente en zona de servicio, que vendría siendo la zona de baño, ¿verdad? Ese sería el peso que estoy pensando colocar, bueno, que al final es la consideración que estoy haciendo sin que me lo haya definido Bueno, entonces, para que el proyecto que les envíe, todo ese peso sería en esta zona, la zona del baño. ¿Sí? Eso es lo que acabamos de determinar en cuanto al análisis. En esta zona, Oigan, profe, mande. disculpen por interrumpir. ¿Ya vio el correo? Bueno, el correo lo del proyecto. Sí, ya lo vi. Lo que pasa es que, bueno, he estado entrando a las clases porque un compañero me pasa los links, pero ya le había mandado mensaje, pero creo que aún no me agregué. Niña, te está diciendo que ahorita que salgamos de la clase te lo envía. Uy. ¿Quién es usted? Soy Montiel González. Montiel González, ¿qué? Marisa. Montiel.marisa.1 y v14.v4. Ah, sí, de hecho lo escribió bien, solamente le faltó el .com al final. Le hacía falta la M, por eso ya no me llegaron el correo. Montiel. Ay, también ponen sus correos bien. Y lo mismo, estaría pensando en un espesor de losa, en un relleno igual de 8 centímetros, en un impermeabilizante, en una instalación de plafón. Y aquí, bueno, pues, insisto, si vamos a pensar que sea mortero, igual si estamos suponiendo que tenemos el mortero que tiene un valor aquí igual unos 3 centímetros, un ancho de 1 y nos pesa su definición. Y nos daría aquí un peso de $520, $560.
¿qué más pudiéramos pensar? Ahora les vuelvo a repetir que aquí en este caso tendríamos que hacer el ajuste del esquema, ¿no? El esquema tiene que modificarlo para que coincida con esto. Aquí nos hace falta tomar en consideración nuestro, aquí está el relleno, el impermeabilizante, pero nos hace falta tomar en cuenta el mortero, ¿no? Un mortero que nos cubre el relleno, porque en el caso que vemos aquí ya el relleno debería haber sido por arriba de la losa, y nos hace falta considerar ese mortero de relleno. Este relleno sería de esta zona, ¿no? Para poder dar la pendiente. Relleno de peso, el impermeabilizante, la instalación de paso plafón, mortero de relleno. Y entonces aquí probablemente este valor volvemos a omitirlo, porque no corresponde, ya que ya lo tengo considerado aquí en el 63. ¿Están de acuerdo? Bueno, esa parte de losa lo estaría yo teniendo en la zona de en esta otra zona, ¿no? Este sería el peso de esa carga, ¿verdad? En el anterior fue en el de servicios, ahora pues es en el área a utilizar. ¿Estás de acuerdo? Bueno, ahora nos hace falta determinar en el caso de la escalera, decimos que vamos a suponer que tenemos un valor de espesor de 10, del escalón del plafón, la cerámica. Y aquí pues estamos considerando ese mortero o ese relleno adicional de mortero. Y posteriormente me voy perdón, este anterior fue de azotea, ahora vamos a irnos a la del piso. Igual los 10, los 12, relleno de mortero, aquí supuestamente es 100. Y aquí estábamos pensando en considerar, bueno, pues la mesa del piso, pensemos que sean 2 centímetros, dan 42, aquí ya no la estamos tomando en cuenta. El azulejo 2100, la loseta 30, instalación de plafón 40. Esto me da un peso de 453. ¿Están de acuerdo? Ya tenemos el análisis de las cargas. Lo que habría que especificar o ver, ahorita nos conectamos con bueno, en el caso del escalón estaría pesando 515 kilos cuadrado, pura carga montada. En el caso de la losa de entrepiso me pesaría 453. Ajá. A ver, en cuanto a pegas azulejo, ¿cuánto le estamos dando acá? Pegas azulejo son 10.5. Pegas azulejo, ¿cuánto estamos dando el grano? ¿Cuánto le damos a pegas azulejo? 100. El kilo de 100. ¿Qué peso le estamos dando? De 1 centímetro. Y las losetas son 30, 40 es donde está dando relleno del mortero 42, 441 es lo que les estaríamos teniendo de peso.
Estoy en un momento ¿Algún ocupado. comentario? Puedes ir. Puedes ir. Puedes ir. ¿Por qué lloras? No, profe. Si fue Lucho, porque el gordito ni se ha bajado. Voy. Ahí mira esa canción, ¿la viste? Te amo. Bueno, ya que tenga el análisis de mis cargas del repismo, pues pensaré en ahora en tomar en cuenta lo que corresponde a las cargas de los muros, jóvenes. Entonces, ¿qué tienen que hacer en estos esquemas que nosotros estamos teniendo? Adecuarlo de tal forma que le correspondan, ¿verdad? Que correspondan en cuestiones del sistema, ¿no? Porque si yo veo que el esquema nos dice que el espesor por decir aquí 8 centímetros de losa cuando aquí estoy considerando losa, quitémosle el espesor y dejemos que sea nada más específico que es una losa reformada, ¿verdad? Ahora, en el caso de los muros, vamos a suponer lo siguiente. Tenemos considerado que nuestro posible o sistema de muro pudiera ser el muro con un aplanado en ambos lados, del cual genera un peso. Ese peso, bueno, pensando en el mortero, vamos a pensar que sean 2100. Llévenme con ustedes. Cuando se tenga aplanado en ambos lados. Llévenme con ustedes. Eso es lo que pesaría por metro cuadrado. Ahora, si nos vamos a la parte de la No, ingeniería, váyanse porque mi clase termina 8:30 y luego siguen las demás. tenemos contemplado el peso, el cancel y de las ventanas. Esto me estaría pesando alrededor de 50 kilos por metro cuadrado. En otra persona video, Fede, nos ponemos las mascarillas. ¿Sí? Sí, eso está Y luego pues, nos iríamos a aquel ¿Cómo zona subían que bastante sea a ver, Esto está muy a la raro. roca. ¿Viste? Y bueno, en la tabla roca me pesaría 40, 80. Como que se me reventó una vena. no mames. Punto. Si se te hubiera reventado, te hubiera salido el chorro así, el putazo de sangre. Pues sí me salió. Ay, no te saliste tanta. Claro que sí. ¿Te No sentiste estaba La mareada? roca me pesaría 41 kilos por metro cuadrado. Ay, de peso, ¿no? Y pudiéramos tener en otro sistema constructivo de muro, uno que tenga aplanado de un lado y del otro tenga pegateles por hacer, que sería el caso de los baños, en el área de los baños. Y entonces, ahí en estas caras, Ven, toma clase conmigo, ven. Sálvame de este aburrimiento. ese muro de 332 kilos por metro cuadrado. No sé si Me ha reído mucho. tengan algún Si hubiera estado comentario al respecto. Pregúntale a mi mamá que si va a querer que... En primero, que si va a ¿Algún querer que comentario? mañana la acompañe. Entonces habría que identificar todas estas cargas para que lo tomen en cuenta en su estructura. Como resumen, ¿A qué hora?
cuatro tipos de losas. Porque si pueden hablar, no se preguntan. Cuando tenemos la parte de las atrás, Ay, no me digas eso. son repisos, Uy, unos en relleno, voy a unos en romper relleno, ¿Crees que el conozco otro a cabrón? lo que corresponde a la escalera. Eso es en cuanto a las losas. En cuanto a los muros, tenemos me caes mal, pero te amo. una cancelería, uno cuando tenemos aplanado en ambas caras del muro, otro cuando tenemos una cara con loseta y otro con aplanado, y otro que sea puro muro de tabla roja, ¿verdad? Entonces, esos son los pesos que estamos considerando, que estamos analizando. Esto, yo les hacía mención que si tuviéramos el proyecto arquitectónico en donde nos estén indicando que eso es la solución que se pretende tener, pues no le vemos ningún problema, porque así lo está contemplando el proyectista del arquitecto. Pero como ustedes saben, estos valores ¿Qué qué? nosotros Que ve los que tenemos. limpió la pipí y ya se sale. Se van a considerar en nuestro proyecto. ¿Qué debemos nosotros tomar en cuenta? Pues nomás los pesos específicos. Pobre cosita fea. Los pesos específicos. Ven. Si los quieren aplanados, Ay, qué ven, papi. congruentes en cuestiones de los valores, porque si hay una diferencia de valor, habría que hacerle mención, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque en el caso del aplanado, que sería ver cuántos pesan aplanados, Pobre cosita fea. Ya no le digas. nos dice que para un aplanado, que es una Yo me mezcla voy a llevar a Lucho. de mortero con arena, Como a vuelta cacho. mortero, cemento y arena, nos pesa 210. Así que a lo mejor decíamos que cambiarlo 210. Pega azulejo, la pega azulejo supuestamente me pesa por metro cuadrado, mosaico de pasta, supuestamente me pesa 35 kilos. Yo tengo 33. Ya nada. Loseta 30. Pega azulejo 33. Bueno, ese sería el peso del muro. Ahora, yo les hago el comentario sobre nosotros tomamos en consideración lo siguiente, jóvenes. Hay ocasiones que como estamos trabajando sobre una losa maciza, decimos que las cargas que estamos contemplando son estimativas. Áreas tributarias. Sin embargo, si nosotros tenemos, pongamos que tenemos un tablero en donde tiene una dimensión de 6x4, pues tenemos un área total de 24 metros cuadrados. Si el sistema que estamos usando es un sistema a base de los macizas, en donde en su perímetro, en su entorno, este rectángulo está formado por traves, tenemos nosotros que contribuir en cada trave un área tributaria. Esa área tributaria se estaría formando por una superficie que forma estas figuras. En este caso es un triángulo, en este caso es un trapecio. Sabiendo de antemano que el área son 24 metros, decimos que para este tramo, esta área tributaria que va de este extremo a la columna, son 4 metros, y en el extremo donde forma el trapecio son 8. ¿Qué quiere decir? Si nosotros pretendemos obtener el análisis o la bajada de cargas de esa área tributaria, correspondería
a la carga, ¿verdad? Este valor de carga, si se dan cuenta, son los 540 por el área entre la longitud para que a su vez tenga yo kilos sobre metro. Entonces, aquí hace algún tiempo ustedes daban una viga, ¿verdad? Donde les decían, mira, tenemos una viga simplemente apoyada, en donde tenemos esta carga. Donde tenemos esta carga, ¿no? Esta carga uniforme, jóvenes, en donde nosotros tenemos queremos hacer la configuración, ahí está, ¿no? Está el apoyo y así lo analizábamos. Teníamos una viga con esas cargas. Bueno, la ventaja que nosotros vamos a tener en el programa es que no hay necesidad de que hagamos esta distribución de áreas, porque toma en consideración el programa sobre cada una de las áreas y a su vez lo transmite a las traves y de las traves a las columnas. En el caso del muro, ustedes observan, también lo tenemos en kilogramos de metro cuadrado. Entonces, si nosotros pretendemos darle una elevación, una altura a ese muro y generarle ese peso, esa carga, ahí sí sería por la altura. Y entonces ese elemento que pretendo yo darle, lo voy a hacer con una carga en kilos metro cuadrado, cuando en esta parte no lo voy a dar como tal, sino que aquí en esta viga, en este elemento de área, voy a poder decirle que aquí toda esta zona, ¿verdad? Todo esto tendrá una carga, una W de carga muerta igual a ¿cuánto, jóvenes? Pensando que sea azotea, ¿de cuánto le tengo que dar? Aquí nos dice, ¿no? ¿Cuánto nos dice? 540. Si fuera azotea, 540. ¿Qué? Toneladas metro cuadrado. Esas serían las unidades, jóvenes, en el cual estaríamos dándole a toda el área sin necesidad de estarlo distribuyendo como lo sabemos hacer a mano o por fuera. ¿Está claro esa parte, jóvenes, o no? Eso es cuando estemos trabajando en el programa. Entonces, como ya no vamos a estar bajando como les acabo de enseñar, sino ya lo vamos a hacer a través del programa, pues el programa solamente nos pide que le demos, en el caso de las áreas, la carga por metro cuadrado. En el caso del muro sí, en el caso del muro sí me pide que le dé en kilogramos metro. ¿Alguna pregunta, duda? ¿Estás por ahí, Anatol? Sí, yo tengo una duda, ¿por qué es tonelada? Lo tenemos en... ¿Dónde, perdón? No, en el peso del diagrama de la azotea.
que puso 540 toneladas sobre metro cuadrado. Ah, kilogramos, perdón. Kilogramos metro cuadrado. Tendría que ser 0.40, ¿no? Toneladas. Como que usted considera. Ajá. Pero insisto, aquí yo me estoy haciendo referencia a una por el sistema de losa maciza. Si fuera otro sistema, pues no sería así como lo estábamos considerando, ¿verdad? Sería otro sistema diferente a la que estamos nosotros tomando acá. Yo les pregunto que para el caso de mi estructura, bueno, pues habría que pensar que la estructura en sí, para darles un bosquejo, tiene lo siguiente. Esta estructura o cualquier estructura, siempre partiremos de un origen, jóvenes, y nosotros vamos a obligar a que ese origen lo definamos nosotros. Entonces, si yo tengo ¿verdad? Y aquí tendríamos aquí, jóvenes. Aquí yo tendría X, tendría Z, tendría Y, ¿verdad? Y aquí sería mi origen. Así voy a tener, y aquí voy a modelar mi estructura, jóvenes. Eso significa que lo voy a hacer en 3 dimensiones, ¿verdad? Entonces mi altura sería a la dirección Z, en el sentido de mi origen hacia el lado derecho sería X y el otro sería Y. Por eso, cuando voy a determinar el caso de mi muro, pues en mi muro sí le tengo que dar esa altura para que al final la carga que yo deba de darle a mi programa le dé en kilogramos metro o en toneladas metro. Pero en el caso de los entrepisos, de donde debo darle al peso de mi losa, solamente le voy a dar la carga en kilogramos metro. ¿Sí? Sin embargo, al final usted podrá determinar, miren, la ventaja que tiene el programita es lo siguiente. El programa, si nosotros le decimos que nos determine los pesos de los elementos estructurales, en automático lo hace. Digo en automático siempre y cuando le demos de manera correcta las dimensiones y eso es en este caso del concreto. Si no le estamos dando de manera específica esos valores correctos, pues nos va a dar pura basura, ¿verdad? No nos estaría dando de manera adecuada. Entonces tenemos en cierta medida una ventaja, y por eso les hago mención que si tenemos la concentración de cargas, que es la parte o la tarea que les estoy pidiendo que me hagan estas hojitas, en donde tenga determinado si en algún momento hacemos un ajuste de un espesor
en el caso de la losa maciza, en automático lo haga y lo modifique en el resumen, en el afán de que se ajuste de manera directa al programa. Y digo, directa no lo vamos a poder hacer, sino que tenemos que teclear que se ajustó el espesor. Por eso es importante que se entienda que los elementos estructurales que vayamos a considerar en el otro modelo le pidamos al programa que haga los ajustes. ¿Qué es lo que va a hacer? Bueno, si yo incremento mi sección de columna, en automático el programa hace esa consideración o hace ese ajuste. Si lo disminuyo, pues también en automático lo reduce o lo disminuye en cuanto a peso. Esa es una ventaja que podemos tener. Por eso yo les decía que en cuanto a este valor de losa, no lo especifiquemos porque aún todavía no sabemos en realidad si este espesor que tengo aquí de 12, que es el que estoy considerando para tomar este peso, sea el que voy a necesitar o tenga que hacer una modificación o un decremento o un incremento. ¿Si están de acuerdo, jóvenes? No sé si en esa parte tengan dudas. Bueno, en su momento nos estaremos volviendo a recordar esto que les hago mención, pero sin embargo habría que pedirle a todos ustedes que todos tengamos los mismos precios tanto en los niveles como en los muros que vayamos a considerar para que cuando carguemos de estructura lo hagamos con esos valores congruentes a todos o todos tengan esos valores. ¿Si están de acuerdo, jóvenes? Sí, gracias. Bueno, preguntas, dudas. ¿En qué programa se va a hacer esto? Lo vamos a hacer en el TAPS. Ok. Sí, profe. Profe, ¿en algún momento se consideran las instalaciones? Ajá, estoy poniéndole aquí como... ¿Qué le puso, loco? 40 kilos. Ok, sí, no lo había visto. Sí, pues, habría, si ya usted que, insisto, si hay que considerar otras. Por eso es importante que a la hora de determinar estos valores nos sentemos con el arquitecto y decirle, sabes que estas son las cargas que yo estoy contemplando, oye, y quítale esto, porque, insisto, lo único que nosotros tenemos que defender sería nuestro espesor de mi elemento estructural, que en este caso es la losa. Cuando tenga que ser trave, pues tendrá que ser la trave, cuando tenga que ser la columna, tendrá que ser la columna. De ahí en fuera, si dentro de ese peso que tenemos contemplado en el caso de traves o columnas tenga un adicional de carga por el acabado que pretenden darle, bueno, que nos hagan saber. De lo contrario, pues yo no estoy considerando ningún peso en esos elementos. Si alguien dice, bueno, pues aquí en este elemento de concreto que es una trave, que son todas las traves, estamos contemplando este tipo de acabados, no hay más que considerarlos, ¿verdad? Pero si no lo estoy tomando en cuenta es porque estoy pensando que ese elemento va a tener solamente la dimensión de la sección de concreto, ya sea en trave o en columna. No es el caso de la losa, porque en la losa sí estoy considerando un plafón, como acabas de decir, o incluso a lo mejor no el plafón, a lo mejor lleva un relleno de pasta a base de yeso, de pasta misma, ¿no? Más pasta que sea. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra duda? ¿No? Bueno, entonces la próxima clase les pediré que hagan
determinen estas hojas o con sus hojitas, no sé si tengan que hacer algo en cuestión de qué tienen que hacer, pues que los dibujos esquemáticos o representativos no les indiquen los espesores y que lo que tenga aquí en cuanto a descripción de elemento constitutivo lo manifiesten en detalle para que eso corresponda, ¿no? Y coincida, ¿no? ¿Están de acuerdo? Estoy ahí acá abajo como 15 minutos. Y eso hay que hacerlo y en función de esto tener un buen proyecto a considerar. El proyecto que tenemos es el que ¿Por qué? ¿Por qué qué? ¿Pero por qué gritabas en mi auxilio? Porque estaba acá abajo esperando que alguien saliera a la tienda y me abriera. No se escuchó nada. No te escuché. Espérate, no te grité, pero lo hice telepáticamente esperando que dijeras. Oh, como que tengo muchas ganas de ir a la tienda justo en este momento. probablemente este Y tablero yo lucho ahí así. a revisar sea conveniente colocarle aquí a la Lucha. secundaria una clave de mayor dimensión con la finalidad de reducir el tablero que tengo como el más desfavorable, porque de lo contrario, si pretendo yo hacerlo con esta dimensión, pudiera ser que los grosores de losa no sean los grosores que estoy proponiendo, tal vez tenga que hacer mucho más, ¿verdad? Esa es la razón por la cual ahora que he estado determinando mi carga, debo de estar totalmente seguro que ese espesor que he considerado es el que probablemente me sea necesario, y si no lo es, si es a un espesor menor, pues es mucho más favorable para lo que yo pretendo tener, pero si no lo es y hay que incrementarle, no hay otra más que considerarlo, ¿verdad? No queda más que hacerlo. En esos casos no hay otra más que tomarlas en consideración. Bueno, una vez que ya tengan el proyecto como es el arquitectónico, vamos a pedir dentro de la memoria que yo les envíe, les hicieron saber que existen 13 condiciones para saber si la estructura es regular o irregular. Entonces quiero que cada una descripción que ustedes tengan en ese reglamento, están ya plasmados en su memoria, identifiquen si se cumple para ser regular o no lo es cada una de ellas, y las que no sean tendríamos que indicarles la razón o tendríamos que decir que no se estaría cumpliendo porque estamos excediendo en relación a la descripción que me está diciendo en ese punto. ¿Estamos de acuerdo? Porque ya estamos tomando en referencia el proyecto que vamos a desarrollar. ¿Sí? Entonces tengo dudas al respecto. Vamos a la memoria, jóvenes. Tienen ustedes que observar que dentro de la memoria existe una parte aquí, jóvenes, aquí nos pide verificar, ¿verdad? Aquí miren, a partir de aquí nos dice condiciones de regularidad, valor límite, valor presente. Aquí vamos a ir revisando lo que corresponde a nuestro proyecto. En el caso 1 dice los diferentes modos, marcos y demás sistemas sismorresistentes. La carga de esto es sensiblemente para analizar espejos ortogonales principales del edificio. Se considera que un plano o elemento sismorresistente sensiblemente para el lado de espejos ortogonales, nada más para el ángulo por forma es de 15 grados. Entonces, insisto, nosotros iríamos al reglamento, se van al reglamento de sismo y se van a preguntar si
cumplimos con las condiciones de regularidad, ¿verdad? Y esas condiciones de regularidad, si no mal recuerdo, los mencioné en la clase pasada, jóvenes. ¿Cuáles condiciones de regularidad? Condiciones de regularidad es la 5. La 5. No. Mari, te hablan. Ahora sí escuché. 3, 4. Aquí está. Desde aquí. Aquí dice estructura regular. 1. Ya nos dice aquí el ángulo. Si la estructura tiende a ser con un cierto ángulo más del que me marca, pues decimos que el primer punto cumplimos. Y así sucesivamente van en cuanto a la relación de base 1, base 2 con altura también. Y luego nos vamos a la 3 y así sucesivamente. Van a tener que revisar en función del proyecto que se acabo de enviar. Para que al final determinen si la estructura es regular o irregular. Si tienen alguna duda con respecto a algún punto, pues lo comentamos en la clase siguiente. ¿Estamos de acuerdo? ¿En qué parte viene? En la parte de sismo. La página a partir de la página 54. Estructura regular, dice. O condiciones de regularidad que está en la página 54. A partir de ahí empieza a definir esta descripción que tienen aquí. Dice los diferentes nudos marcos corresponde a lo que tienen en memoria. Ya dice lo siguiente también. Los diferentes es lo mismo, nada más que aquí hace da la justificación al final del por qué si es regular o irregular o muy irregular. ¿Vale? Solo dar la otra clase. Profesor, Mande. Yo tengo, un problema con los correos. Al principio cuando me inscribí a la clase me llegaban, pero lo que es la clase de hoy y la pasada ya no me llegan. ¿Cuál es tu correo? Mándame un correo. ¿Por qué no me dices hace rato? Porque estaba con el compañero y para ya no atrasarlo, mejor me decidí esperar al final de clase. Pero si quiere le mando un correo, dígame una vez porque no quiero que me esté fijando. Ok, se lo escribo aquí en el chat. Ahí en el chat, mándalo. ¿Cómo se llama usted? Luis Alberto. Escamilla Mendoza. ¿Cómo se llama su correo? ¿Cuál es su correo? Luis-Alberto-Escamilla@hotmail.com. Es que no sé. ¿Qué subió? De baja, se volvió a dar de alta, ¿cómo? No, tuve un problema con cuestión escolar, me había dado baja la materia, pero ya la arreglé y ya otra vez estoy dentro de ella. No sé por qué razón me había dado de baja. Pues es que yo volví a entrar al sistema y vi que no estaban, los cancelé porque precisamente vi que ya no, por eso quiero pensar que es uno de ellos usted. Pero mándemelo antes de que se corte esto. Sí, ya está en el chat. Déjame. Sí. Para que le caiga ahí.